Continuando con este segundo video del tema sobrecarga de operadores, voy a retomar el código anterior para hacerles ver unas consideraciones que deben tomar en cuenta a la hora de sobrecargar un operador. Bien, explico nuevamente lo que habíamos realizado en el video anterior. Declaramos una clase cuadrado y sobrecargamos el operador suma para sumar un cuadrado con un objeto cuadrado y un cuadrado con un atributo entero. Bien, y particularmente en el caso de la sobrecarga con el atributo entero, habíamos mencionado también que la acción que se define para el operador puede ser la misma, o sea, en este caso el operador suma para realizar una suma, o como lo hicimos en el video anterior, utilizar el operador suma para realizar una resta, una multiplicación. Y bueno, al final de cuentas esta es una acción que ustedes pueden definir dentro del ámbito de la sobrecarga. También pueden desarrollar procesos dentro de este ámbito y finalmente llamarlo como cualquier otro método a través del operador. Bien, una de las cosas que hay que tomar en cuenta a la hora de sobrecargar un operador son precisamente las reglas de resolución de sobrecarga. Entonces estas reglas son importantes ya que pueden generar problemas de ambigüedad y finalmente, si no conocen las reglas, pues no podrían atacar directamente el problema para corregir. Esto lo voy a explicar brevemente con el uso de una variable. Por ejemplo, asuman ustedes que van a declarar una variable entera, y esa variable entera, vamos a ponerle nombre f, le asignan un valor entero. Esto van a pensar ustedes, bueno, no es nada diferente, no es fuera de lo común, se suele hacer de manera constante, pero bueno, lo que me interesa ahorita es que vean el tipo de dato, cómo es que lo conserva dentro de la variable. Por ejemplo, aquí una variable entera lo utilizamos para guardar valores enteros. Si yo imprimo el resultado de este valor o de esta variable, pues sería ver en pantalla el número 10. Así que bueno, voy a ejecutar el programa para que ustedes puedan comprobar que efectivamente es el resultado. Esto ya lo hemos hecho de manera natural. Voy a ejecutar. Bien, como ustedes podrán observar en la pantalla de mi compilador, lo que veo aquí es el número 10 y lo que les comenté es algo muy normal. Pero sin embargo, bueno, vamos a realizar lo siguiente. Si en vez del valor entero asignado a f le guardo un valor flotante, ¿qué esperarían ustedes ver en pantalla? Vamos a ejecutar el programa. Vean, ustedes siguen observando el número 10 y el comentario acerca de esto es que, bueno, resulta ser más que obvio. Es una variable entera al cual le asigno yo un valor flotante. Entonces la variable entera lo único que va a hacer es guardar el valor entero y desechar el punto decimal, los decimales. Por lo tanto, cuando yo le pido imprimir en pantalla el resultado almacenado en f o el valor almacenado en f, sería el mismo 10, y el punto es que esto no me marca un error. Bien, ahora vamos a hacerlo en el caso de una variable flotante. Entonces cambio el tipo de variable a flotante, y en este caso, bueno, sí esperaría ver en pantalla el valor de 10.5. Vamos a ejecutar el programa y a verificar el resultado. Bien, observen ustedes, aquí ya en pantalla está el valor de 10.5 y esto es lo que tendríamos que considerar para la impresión en pantalla de valores enteros con punto decimal, que la variable sea flotante. Bueno, el asunto ahora es con respecto a la variable flotante. Si yo le guardo solamente un valor entero, ¿qué estaría viendo en pantalla? En este caso le voy a almacenar solamente el 10. Corremos nuevamente la aplicación. Y bueno, en este caso lo único que vamos a ver es la parte entera y sin puntos decimales. La cosa es que, bueno, yo puedo tener almacenado valores enteros y valores flotantes en variables enteras int y en variables float, y esto a mí no me va a marcar un error. Y bueno, todo parece ser que es muy normal. A ver, pasemos ahora al tema de la sobrecarga.
Voy a quitar esto, espero que haya quedado claro lo que quise explicar aquí y pasemos a la sobrecarga. Voy a tener mi objeto cuadrado y bueno, particularmente en la sobrecarga del objeto cuadrado sumado con un valor entero, yo podría entonces enviarle aquí un valor entero, como lo hice en esta parte en el llamado a la función, o mandarle un valor flotante, por ejemplo aquí 5.8. ¿Qué va a pasar en esta parte del código? Como bien vimos anteriormente, no va a marcar un error. Entonces la variable que está aquí lo único que va a hacer es almacenar la parte entera que corresponde al 5 y desecharía el punto 8. Entonces vamos a ejecutar el programa para que ustedes observen lo que les estoy diciendo. Bien, ya en la ejecución del programa ingresamos el 2 y luego el 3, y como resultado pues vean ustedes las operaciones que se desarrollaron dentro de la sobrecarga siguen siendo valores enteros, porque yo esperaría aquí un valor decimal y sin embargo no es así, porque la variable lo único que guardó fue la parte entera. Entonces, si ustedes quieren considerar una función de sobrecarga para asumir los valores enteros con punto decimal, lo primero que estarían haciendo es declarar otra sobrecarga, o sea, este proceso de sobrecarga, pero para un valor flotante. Y es aquí donde viene el problema. Entonces, en este caso, ustedes dirían aquí float d. Y bueno, por las reglas de resolución de sobrecarga, una de ellas es que la sobrecarga, o más bien el compilador, asume que el método o la sobrecarga que va a emplear es a la que la variable mejor se acople. Es decir, si yo pongo aquí un valor entero, entonces la sobrecarga que se va a ejecutar sería esta, la de in. Si yo pongo aquí un cuadrado, por ejemplo a, entonces la sobrecarga que se va a emplear es precisamente la de cuadrado. Y si yo pongo aquí un valor flotante, entonces la sobrecarga que se tendría que ejecutar sería precisamente esta. Y bueno, esta es una de las consideraciones que hay que tomar en cuenta en la resolución, en las reglas de resolución de sobrecarga. Sin embargo, bueno, el punto va a ser es que esto generaría un problema de ambigüedad. Por ejemplo, vamos a regresar al 5.8. Si yo ejecuto mi programa, esto ya me marcaría un error. Y vean, ya aquí está el error. ¿Por qué existe este error? Bueno, es derivado de lo que yo comenté hace un rato con las variables. Este 5.8 lo puede asumir dos sobrecargas. La puede asumir precisamente tomando únicamente el valor entero, o lo puede asumir esta sobrecarga tomando el valor entero con punto decimal. Y es aquí donde el compilador no sabe qué sobrecarga tomar. Así que como no sabe qué sobrecarga definir o tomar, te marca un error de ambigüedad. De hecho aquí lo menciona, el error de ambigüedad, porque no sabe qué método sobrecargado es el que va a tomar para dar solución al problema. Bueno, esto es lo que va a suceder. Lo mismo va a ocurrir si yo aquí ahora pongo un valor entero. Si yo pongo un valor entero, entonces existen dos sobrecargas que pueden resolver este problema, que sería en este caso el valor entero o el valor flotante agregando como punto decimal el 0. Entonces, como no sabe cuál definir, entonces te marca un error de ambigüedad y con ello, bueno, habría que corregir. Otra de las reglas que hay que considerar para evitar este problema de ambigüedad es precisamente saltarse un tipo de variable y que no queden, digamos, de manera continua. Por ejemplo, si yo tengo una variable char, una variable in, lo estoy poniendo por rangos, luego float y por último doble. En este caso te marca un error de ambigüedad entre char y in porque ambas variables son enteras. Te marca un error entre in y float porque ambas variables son continuas. Y te marca un error de ambigüedad entre float y doble porque
las variables son continuas, o sea, están pegadas en el rango de resolución. Ahora, si quieren evitar este problema de ambigüedad, siempre van a tener que considerar un espacio entre ellas. Por ejemplo, evitar un error de ambigüedad sería poner una int de tipo char y una float de tipo doble. Entonces, entre este y este hay un salto a un tipo de variable. En el caso de utilizar una int, no te pongo una float, porque para considerar un valor entero o un valor flotante, porque aquí te marca un error de ambigüedad, puesto que están pegaditas. Entonces tomaría una int y la siguiente sería doble, o puede ser espaciados entre dos variables, de aquí hasta acá. Y bueno, ya con eso se evita ese problema de ambigüedad. Así que bueno, para no tener este problema, si yo voy a emplear un parámetro entero, como es en este caso, entonces esta de aquí no puede ser float, sino más bien tendría que ser doble, y con eso ustedes estarían evitando ya tener el problema de ambigüedad. Entonces aquí le voy a poner doble. Bien, con esta consideración vamos a correr nuevamente el programa y a verificar que ya esté trabajando correctamente y no tengamos nuestro problema de ambigüedad. Bien, ya en la ejecución del programa ingresamos nuevamente el valor lado 2 y el valor lado 3, y bueno, aquí ya tenemos el resultado, que en este caso son valores meramente enteros. Estos valores ya los habíamos comprobado y bueno, siguen siendo lo mismos. En este caso, la resolución o el operador, sobrecargado que se está empleando es el de tipo int, ya que en el llamado al método de sobrecarga yo le estoy implementando un valor entero. Ahora bien, lo que había comentado con respecto al valor flotante. En este caso, bueno, ya no me marcaría un error, porque la sobrecarga a la cual se va a ir o va a elegir el compilador sería para un valor flotante, que en este caso es el doble. Entonces vamos a comprobar que efectivamente ocurra lo que les estoy mencionando. En principio ya no va a haber ningún error. Y bueno, ya en la ejecución del programa estaríamos comprobando con los datos que efectivamente tengo valores flotantes, y vean aquí, en el caso del área tendría menos 1.9 y en el caso del perímetro 47.2. y bueno, este es un primer comentario que deben tomar en cuenta a la hora de generar su sobrecarga. Vamos a pasar al siguiente video y voy a continuar con la modificación y la otra consideración que hay que tomar en cuenta a la hora de sobrecargar un operador. Pasemos al siguiente video.